Enterábamos de la mala novedad para los bolsillos de los rosarinos y los argentinos en general. Ha aumentado la nafta, picó en punta YPF, la empresa petrolera estatal que tiene el 55% del mercado, y después le siguieron el resto. 6% tiene distintas explicaciones, pero la realidad es que usted, que a partir de hoy va a ir a la estación de servicio, al surtidor, a cargar su tanque, va a pagar un 6% más. Y la mala noticia es que esto puede ser todavía peor, porque hay todavía un atraso en el valor del combustible y no se descarta que en lo que resta del año, que es menos de un bimestre, todavía tengamos un incremento adicional. Y lo más problemático es que esto tiene un gran impacto inflacionario. De por sí cualquier suba de un precio genera, digamos, ruido inflacionario, pero en el caso del combustible afecta a la logística, afecta al transporte, afecta a la movilidad, y todos los eslabones de la economía justifican su incremento en que subió el combustible. En concreto, ¿cuánto subió? 6%, como les contaba Maxi en el comienzo del noticiero de la gente. Ya la nafta premium en Rosario superó la barrera de los 200 pesos. Y un tanque promedio, cargarlo, está entre 7.000 y 8.000 pesos. Con lo cual, dependiendo de la cantidad de veces que hay que recargar ese tanque, se torna realmente muy oneroso para un hogar de clase media. Hay que sumarle la cochera, que también venimos contando, subas muy fuertes. Hay que sumarle, desde luego, el seguro, la patente automotor, y siguen los rubros. 62% es el incremento anual. Una pequeña aclaración metodológica: no es solamente de los primeros 9-10 meses del año, sino en realidad el acumulado interanual. Digo esto porque los expendedores aclaran que el aumento del combustible está todavía por debajo de la inflación, que el acumulado, probablemente con el dato de inflación de octubre, que conoceremos en 10 días, estará más cerca del 80% que del 60%. Pero atención con este dato que aportamos en placa: hay todavía un atraso del 20-25% en el valor. ¿Por qué? Por la cotización del crudo a nivel internacional y por una carga impositiva que el gobierno ha diferido su entrada en vigencia cada vez que convenía, digamos que correspondía su actualización tributaria, con lo cual no hay que descartar, insisto, un aumento adicional. Esto, ojo, porque repercute también en la movilidad pública, afecta, en el caso del gasoil, al transporte urbano de pasajeros, afecta al GNC porque lo toca indirectamente a las unidades de taxis. Y finalmente, tener en cuenta lo siguiente: más allá del aumento del valor, que está por debajo de la inflación, los expendedores no han notado que haya caído el consumo. ¿Por qué? Porque es una demanda inelástica. Todo el mundo necesita del combustible para movilizarse, para transportar mercadería, para ir al trabajo, para ir al colegio, a la facultad. Por eso no han notado una caída en el consumo. Igual estamos todavía en niveles en torno a la prepandemia, no estamos todavía por encima. De todas formas, la realidad es que hoy aumentó el combustible 6%, recarga la inflación de noviembre, que ya viene alta, y el gobierno está en esa puja de, por un lado, reducir el déficit fiscal. YPF es una empresa estatal que requiere de auxilio del Tesoro, de lo contrario, y la inflación. Por un lado, menos auxilio a YPF, más inflación. En esos dos platillos se mueve el ministro de Economía, Sergio Massa.